Saludos y bendiciones para todos. Estamos en nuestro último mensaje de lo que ha sido o de lo que fue la serie Nuestra Identidad está en Cristo. Han sido 3 meses, fueron 12 mensajes de esta maravillosa serie basada en el libro de los Efesios. Y como iglesia esperamos que haya sido de mucho crecimiento para sus vidas, que haya sido de mucho crecimiento para su relacionamiento también con nuestro Dios, y que haya sido de mucho crecimiento para su fe y para su relación con Dios. Gracias por habernos sintonizado durante todos estos meses, durante todas estas semanas. Y este es el último mensaje de esta serie, y a partir del próximo domingo en adelante vamos a empezar una nueva serie que les animo también a que puedan quedarse con nosotros, a que sigan sintonizándonos durante este tiempo de pandemia. Mientras que no nos podamos reunir, lo vamos a seguir haciendo de esta manera, pero la próxima serie que se viene también va a estar muy buena, y aprovecho para invitarles a que no se la pierdan, porque estoy seguro que también va a ser de mucho crecimiento para su fe y para su relación con Dios. Estamos en el último mensaje y el título del mensaje para hoy es Mi armadura es Cristo. Señor, te damos muchas gracias por este maravilloso sermón. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este nuevo servicio. Quiero orar, Señor, por mis amados hermanos. Quiero orar, Señor, por tu amada iglesia. Que tú toques sus vidas el día de hoy. Que tú ministres sus corazones. Que tú le des fuerza a aquel que está cansado. Que tú le des una nueva motivación a aquel que está desmotivado. Y todo aquel que necesita, Señor, tu toque, todo aquel que necesita, Señor, de ti, que lo pueda recibir, Señor. Gracias, y oramos, Señor, que tú nos hables y toques nuestras vidas con este maravilloso mensaje que se ha preparado para el servicio de hoy. Señor, te amamos, te honramos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mi armadura es Cristo, es el título de nuestro mensaje, y está en Efesios 6, versículo 10 al versículo 18. Tenemos aquí 8 versículos de los cuales vamos a desarrollar nuestro mensaje. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a sus lectores en el primer versículo de esta armadura que ellos van a necesitar para poder vivir su vida espiritual y también para resistir a los ataques del enemigo. Y es básicamente de esto en lo que vamos a estar formando nuestro mensaje expositivo el día de hoy. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El autor de este libro, que es Pablo, uno de los apóstoles, está diciendo a sus lectores que busquen su fuerza, que busquen su fortaleza en Dios y en nadie más. Que no pongan su confianza, que no pongan y que no renueven sus energías, sus fuerzas en otras cosas, sino que busquen sus fuerzas en Dios. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo y a lo ancho de la Biblia, nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo otras personas clamaban y decían que Dios era sus fuerzas. Tenemos al libro de los Salmos, que está lleno de declaraciones acerca de que Dios es nuestra fuerza. Tenemos los libros de los profetas, cuando los profetas clamaron y decían, le confesaban a Dios que Dios era sus fuerzas. Tenemos también en los evangelios cómo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, también les animaba a que buscaran al Padre en oración para que el Padre renovara sus fuerzas. Y así también en el resto del Nuevo Testamento. En toda la Biblia nosotros tenemos claros ejemplos de que Dios es nuestra fuerza. Y acá el apóstol Pablo le dice a sus lectores, busquen sus fuerzas, renueven sus fuerzas únicamente y solamente en Dios. Versículo 11. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo aquí les está advirtiendo de que se pongan una armadura, que se cuiden, que se protejan de los ataques del enemigo. La razón
esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. La razón por la cual Pablo empieza acá a hablar de una armadura es porque a lo mejor Pablo, porque él estaba en prisiones, porque algo que también tenemos que entender es que Pablo escribió el libro de los Efesios mientras él estaba en prisión. Por eso este libro es llamado las cartas, una de las cartas de la esclavitud o cartas de la prisión. Junto con Efesios está también Filipenses, Colosenses y el libro de Filemón. Y este libro fue escrito entre el año 60 al año 62 después de Cristo, cuando Pablo ya había hecho sus 3 viajes o su cuarto también posible viaje misionero. Entonces él estaba en prisiones y a lo mejor él quizás mientras meditaba en las Escrituras, mientras meditaba en Dios, miraba a los soldados romanos y los miraba y cómo ellos andaban protegidos, cómo ellos portaban una armadura. Y en ese momento me puedo imaginar al apóstol Pablo imaginándose en la vida de los creyentes, diciendo, también los creyentes, los hijos de Dios necesitan una armadura, pero una armadura espiritual, una armadura para protegerse de los ataques del enemigo. Si estos soldados romanos que están acá custodiando mis prisiones o cualquier soldado romano se cuidan de los ataques de sus enemigos, por eso andan un casco, por eso andan un escudo, andan una espada. Entonces los creyentes necesitan lo mismo, pero de una forma espiritual. Entonces el apóstol Pablo está viendo todos estos ejemplos acerca de las armaduras y cómo los soldados estaban bien protegidos, y se le viene a la mente y dice, voy a escribir acerca de esto. Y lo está diciendo acá, o lo empieza a decir acá en el versículo 11, que por favor, que se vistan de toda armadura de Dios. Y lo otro que tenemos que nosotros entender acá es que la armadura de Dios es la provisión de Dios para el creyente. La armadura de Dios es la provisión de Dios para que nosotros podamos estar protegidos. Dios nos proveyó una armadura. Dios nos proveyó una protección. Y esa protección la vamos a estar hablando más adelante en los próximos versículos. Pero quiero que ustedes lo vean de esta manera, que la armadura de Dios es su provisión hacia nosotros. Y esa provisión se manifiesta en que nosotros tenemos que estar protegidos con esa armadura que vamos a hablar ahora a continuación. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, sino contra potestades, sino que también contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo sé que es un versículo que describe netamente lo espiritual. Si bien hemos dicho en sermones atrás de que existe el mundo físico y el mundo espiritual, pero este versículo está claramente describiendo todo lo que es el ámbito espiritual. Y lo que también el versículo está diciendo, y quizás es lo más importante, es que nuestros enemigos viven en un ámbito espiritual. Es decir, mi enemigo no es mi prójimo, mi enemigo no es mi vecino, mi enemigo no es mi amigo o aquel que quizás de alguna manera no me ha pagado bien o ha hecho algo en contra de mí y me tiene molesto y ahora es mi enemigo. Ese no es el tipo de enemigos que el apóstol Pablo está hablando acá. Porque yo no puedo decir de que alguien es mi enemigo solo porque quizás a mí me cae mal esa persona, o solo porque quizás yo tengo envidia, yo tengo celos de esa persona por A o B motivo. No, ese no es nuestro enemigo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que nuestro enemigo, para decirlo en término claro y ser bien objetivo y preciso, nuestro enemigo es Satanás el diablo y también sus seguidores. Llámese ángeles, llámese legiones, llámese demonios, llámese como se quiera llamar. Nuestro enemigo es Satanás el diablo y también nuestros enemigos son los que siguen, lo que le siguen a él. Y el versículo lo está hablando muy claramente.
Pero también nosotros tenemos que entender que hay otros dos enemigos, que es el mundo y nuestra carne. También tenemos que cuidarnos de las influencias y de las corrientes de este mundo, pero también tenemos que cuidarnos de nuestra propia carne, que es nuestra condición humana caída. Muy importante. Pero Pablo específicamente acá está hablando acerca de Satanás, el diablo y sus seguidores, que ese es nuestro enemigo. Versículo 13, acá ya el apóstol Pablo va a empezar a hablar acerca de esta armadura que ya hemos mencionado recientemente. Versículo 13, por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ustedes puedan estar firmes. Una vez más, el apóstol Pablo está mencionando esta provisión que Dios ha proveído para que nosotros podamos estar protegidos, que es esa armadura. El versículo 13 dice, por lo tanto, tomen la armadura de Dios. Y yo quiero que ustedes piensen que unos versículos o unos capítulos anteriores, el apóstol Pablo ya mencionó esto. Por ejemplo, en Efesios 4:24, él dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Y de esa armadura estoy hablando. De esa armadura yo les quiero hablar hoy día. Que el apóstol Pablo ha dicho, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Entonces, vístanse de ese nuevo hombre, porque cuando ustedes se vistan de ese nuevo hombre, es como que se vistan con esa armadura para poder resistir a los ataques del enemigo. Es muy interesante, es muy importante que nosotros podamos entender no voy a decir concepto porque no es un concepto, pero es muy importante que entendamos este ejemplo que Pablo nos está hablando, que anteriormente él dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, pero también estar vestido de ese nuevo hombre se refiere a estar vestido también con esa armadura para poder resistir a los ataques del enemigo. Versículo 14. Estén firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí ya Pablo empieza a hablar acerca de esta armadura. Y con lo primero que él inicia es con de ceñirse los lomos, y en otras versiones, en otras Biblias, habla acerca del cinto. Un cinto que se ponen acá en la cintura para apretarse como una correa, los lomos, para estar afirmado. Y acá él dice que lo que afirma o lo que ciñe nuestros lomos es la verdad. Y este es un llamado para que nosotros podamos entender que tenemos que permanecer en la verdad. Dios nos llama a permanecer en su verdad. Y nosotros tenemos que entender que solo existe una verdad. La verdad es absoluta porque la verdad solo es una. La verdad no es un concepto, sino que es una persona, y la verdad es la persona de Jesucristo y su evangelio. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que permanecer en él y permanecer en ese evangelio que ha alcanzado nuestras vidas. Eso es lo primero que Pablo está hablando con respecto a la armadura. Lo segundo, en el mismo versículo, es vístanse con la coraza de justicia. La coraza es la parte que se pone acá en el pecho, que es como una especie de chaleco que te pones acá en el pecho, y es lo que te acoraza, es lo que te protege de los órganos vitales, el corazón, el estómago, bueno, por detrás los pulmones, los riñones, todo lo que son los órganos vitales de nuestro interior. Pero lo más importante es que Pablo está diciendo que esa coraza es la coraza de la justicia. Es decir, también el Señor, a través de esta pequeña porción bíblica, nos llama a vivir una vida de justicia. Y vivir una vida en Dios es vivir una vida justa, una vida alejada del pecado, una vida alejada de la mentira, alejada de la inmoralidad, alejada de las adicciones, una vida alejada de la rebeldía. Llevar una vida en justicia significa llevar una vida en Dios, una vida en la cual yo honro a Dios y guardo cada uno de sus mandamientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya Pablo va vistiendo a sus lectores con esa
coraza que va a protegerlos de los ataques del enemigo. Tenemos el cinto y tenemos la coraza. Vamos al siguiente versículo. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15 nos está diciendo que tenemos que vestir o ponernos los zapatos que representan el evangelio. Y esto es con respecto a ir. Este versículo 15 está relacionado con la gran comisión, cuando Jesús le dijo a sus discípulos acerca de ir por todas las naciones, por todo el mundo, y hacer discípulos en el nombre de Jesús. Entonces, el hecho de ponerse los zapatos es de ir a todo pueblo, a todo lugar, a toda nación, salir al campo misionero y predicar el evangelio de Cristo, hacer famoso el nombre de Cristo y de esa manera extender el reino de Dios. Tenemos un llamado, Dios nos llama acá a ir, a no callar y a compartir esta verdad, a compartir este evangelio que trae paz, que son estas buenas noticias, con toda persona que nosotros podamos tener contacto. No necesariamente yo tengo que ser un misionero como lo es este servidor que les está hablando, pero allí en su zona local, en tu iglesia local, en tu trabajo, en tu universidad, en la escuela, donde, en el ámbito, en el círculo social donde tú te mueves, predica a Cristo. Habla de las maravillas que Él ha hecho contigo. Comparte tu testimonio. No tengas miedo, no te avergüences, porque acá Dios te está llamando a que comuniques, a que anuncies, a que divulgues ese evangelio. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo? Bueno, en una mano tenían una espada y en otra mano el escudo. El escudo es lo que representa la fe. Sigamos leyendo. Con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Yo quiero que ustedes entiendan que una de las cosas que el enemigo va a atacar con mayor frecuencia es nuestra fe. Y nosotros sabemos que de la fe dependen muchas cosas. De nuestra fe depende primeramente nuestra salvación, porque la salvación es por fe y por gracia, no por obras. De nuestra fe depende también nuestra relación con Cristo, porque si mi fe, conforme a quien yo creo, no está bien, si no está firme, entonces yo voy a andar creyendo en cualquier otra cosa menos en Dios. De nuestra fe depende nuestro diario vivir. De nuestra fe depende nuestro trabajo, nuestra provisión, nuestros ingresos familiares. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y porque tengo fe, tengo un buen trabajo. Porque tengo fe, tengo ingresos económicos. Porque tengo fe, por la fe, vivimos por fe. Caminamos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos en Dios. Y si el enemigo ataca nuestra fe, si nosotros estamos desprotegidos y el enemigo ataca nuestra fe, básicamente es como que ataque lo más importante y probablemente de allí vaya a iniciar el problema, y es un problema mayúsculo, es un problema mayor. Versículo 17, y tomen el yelmo de la salvación. Aquí en un lenguaje antiguo de la Biblia, del español de España antiguo, menciona yelmo, pero en un lenguaje más moderno es el casco de la salvación. Cuando nosotros tomamos un casco y lo ponemos es porque estamos protegiendo nuestra cabeza de un posible golpe físico, o ya sea que hagamos un deporte, o ya sea que manejemos motocicleta o lo que sea, pero el hecho de ponernos un casco en nuestra cabeza es un sinónimo, es un significado de protección. ¿Y por qué Pablo acá está hablando de ponernos un casco de la salvación? Porque es en nuestra mente donde se pelean las batallas. Es en nuestra mente donde se pelean las batallas. Lo bueno, lo malo pasa por nuestra mente, lo que pensamos, lo que maquinamos, lo que deseamos hacia otras personas, lo que sentimos, mis frustraciones, todo pasa por la mente. La mente es un campo de batalla. Y si nuestra mente no está gobernada por el Espíritu Santo, si nuestra mente
también no va creciendo, no se va renovando en Dios, o si nuestra mente no ha tenido ese cambio, esa renovación, esa metanoia, como también lo solemos decir, lo más probable es de que nuestra seguridad acerca de nuestra salvación va a estar también tambaleando. ¿Qué más dice el versículo 17? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerden lo que acabo de decir, en una mano se tenía el escudo y en otra mano la espada. La espada, que es la palabra de Dios. ¿Con qué yo voy a pelear mi vida espiritual? ¿Con qué yo voy a resistir y voy a pelear en mi diario vivir? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos limpia. La palabra de Dios es lo que nos nutre. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no voy a estar fortalecido, yo no voy a estar nutrido y yo voy a ser presa fácil para el enemigo. Voy a acceder a las tentaciones, el pecado va a venir a tocar la puerta de mi casa y con toda libertad yo voy a abrirle la puerta y va a ser un desastre. Nosotros peleamos con la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el versículo de nuestra aplicación. Y ahora que lo hemos leído, quiero aprovechar para mencionar que vamos a entrar a nuestra aplicación. Si bien el apóstol Pablo ha hablado acerca de esta armadura, y yo anteriormente dije que es la provisión de Dios, ¿por qué? Porque Dios primeramente, por amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si bien nosotros estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, eso significa que nosotros somos vestidos de Cristo y Cristo es nuestra armadura. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza, Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Si yo estoy en Cristo, yo lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, si yo estoy vestido de Cristo, si yo estoy vestido de Él, entonces estoy vestido con esa armadura. Por eso el título del mensaje, mi armadura es Cristo. Entonces el apóstol Pablo ha dado estos ejemplos de cómo un soldado romano está vestido con un casco, con una coraza, con un escudo, con una espada, con unas buenas botas, sandalias o zapatos, con un buen cinto bien afirmado. Entonces Pablo ha tomado este ejemplo y lo ha puesto para sus lectores, para los creyentes, para los hijos de Dios, para ustedes y para mí también que estoy hablando. Que nosotros tenemos que estar vestidos y protegidos. Y Pablo también deja bien claro quién es nuestro enemigo. Que nuestro enemigo es Satanás el diablo y sus seguidores. Porque Satanás el diablo nos odia. Nos odia. Lo que él desea para nosotros es la destrucción, es la pobreza, es la muerte. Eso es lo que él desea para nosotros. Y lo voy a volver a decir, que Satanás el diablo nos odia con tanta fuerza que lo único que él desea para nosotros es robarnos, destruirnos y matarnos. Eso es lo que él desea para nosotros. Y diariamente él va a atacar nuestras vidas. Diariamente él va a hacer lo que sea posible para que nosotros lleguemos a la destrucción, para que nosotros lleguemos al pecado, para que nosotros lleguemos a la muerte. Y el apóstol Pablo acá nos está advirtiendo que nosotros, para que eso no suceda, tenemos que estar protegidos, tenemos que estar acorazados. Y esa coraza y esa armadura, que es la que hemos hablado, es la armadura que Cristo nos da a nosotros para que recibamos de su fuerza, de su unción, de su poder, por medio de su Espíritu Santo, para que resistamos los ataques del enemigo, de Satanás el diablo. De eso se trata el mensaje. Que estemos protegidos en nuestra mente con el casco, que estemos protegidos y firmes en nuestra fe con este escudo, que en la otra mano tengamos la espada y peleemos nuestro diario vivir con la palabra de Dios, que la coraza, llevando una vida en justicia en el Espíritu, proteja nuestro corazón
de estas cosas y así la armadura de Dios nos protege. Pero lo que quiero decir es que esa armadura es Jesucristo mismo. Cristo en mí y yo en Cristo es como yo tengo esa armadura en mí. Si yo me visto de Cristo, como lo dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Solo en Cristo nosotros podemos nacer de nuevo. Solo en Cristo nosotros podemos vestirnos de un nuevo hombre. Solo en Cristo nosotros podemos obtener un nuevo ropaje. Y es Él quien pone en nosotros esa armadura. Por eso decía que la armadura es la provisión de Dios para el creyente, para que el creyente esté protegido de los ataques del diablo. Y esa es nuestra aplicación. Que en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Y nuestra aplicación es que nosotros desarrollemos una vida de oración, porque si nosotros no oramos, morimos. Es así de fácil. Si nosotros no oramos, morimos. Si no oras, mueres. Te debilitas lentamente, lentamente, lentamente y lentamente. Si no oras, no tienes fuerza. Si no oras, no tienes santidad. Si no oras, no tienes dominio propio. Si no oras, no tienes pasión. Si tú no oras, no tienes amor. Si tú no oras, no tienes fuerza, no tienes ganas, no tienes motivación. Si tú no oras, eres accesible al pecado, eres accesible a la inmoralidad. Las adicciones vuelven y las recibes. Si tú no oras, mueres. Mueres. Y yo quiero que entiendas esto, que es tan real, que por eso Pablo lo deja al final de la armadura, porque dice, después de que ustedes estén vestidos con esta armadura, es decir, vestidos de Dios, vestidos de Cristo, oren, oren sin parar. En todo momento, cuando tengan la oportunidad, busquen a Dios en oración. Así como Cristo se alejó de los discípulos para ir al monte y tener un tiempo en oración, solo orar por su propia condición, orar por sus necesidades, orar por lo que se venía, que era la muerte de la cruz que ya se acercaba. Él buscó el refugio y la fuerza en su Padre, y nosotros también debemos de hacer lo mismo. Por favor, iglesia, desarrollemos una vida de oración. Si nosotros oramos, vamos a tener la victoria, porque la oración es el arma del creyente. Después de estar vestidos con esta coraza, la oración es el arma del creyente. Y esta es nuestra aplicación. De esta manera nosotros vamos a estar vestidos de Dios y protegidos para resistir a los ataques de Satanás, el diablo, hacia nosotros. Y este es el último mensaje de nuestra serie, y esperamos como iglesia que haya sido de mucho crecimiento, que haya sido de mucha bendición para tu vida, porque de la forma como nosotros vamos a poder vivir en esta nueva identidad que Cristo nos da es vestidos con esta coraza, vestidos con esta armadura. No podemos vivir una nueva vida en Cristo sin esta armadura. La razón por la cual Dios nos da esta armadura es para que podamos poder vivir una vida nueva. La vida nueva en Cristo se vive con esta armadura que es Cristo mismo, que es Él nuestra fuente de poder. Yo no puedo decir que vivo una vida nueva si no estoy vestido con esta armadura en mi vida. ¿Se entiende? Bueno, este ha sido el mensaje, esta ha sido la aplicación, y esperamos una vez más, esperamos con todo nuestro corazón que esta serie haya sido de mucho impacto, haya sido de mucha bendición y de mucho crecimiento para tu vida. Recuerda y nunca se te olvide que en Dios está nuestra identidad, en Cristo está nuestra identidad. Señor, te damos gracias. Gracias por estos 3 meses. Gracias por estos 12 mensajes. Gracias por esta nueva serie que vamos a empezar el próximo domingo. Pero gracias, Señor, por lo que nuestra identidad está en Cristo nos ha dejado.
Señor, yo quiero orar por tu iglesia. Edifícala. Señor, el crecimiento lo pones tú. Llena con tu espíritu, Señor, a tu iglesia y edifícala, afírmala. Señor, viste a tu iglesia con esta armadura. Viste a tu iglesia con la armadura de Dios, con la armadura que Pablo nos habla acá en Efesios 6. Esa es mi oración, ese es mi deseo, que vistas a Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu con la armadura de Dios, porque Cristo es nuestra armadura. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te esperamos en el próximo servicio con una nueva serie. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.